Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Presentamos a continuación la segunda parte de este programa en el que, pues ya la semana anterior usted se percató de la gran calidad de nuestros invitados, de su calidad, de su profesionalismo, de su trayectoria, de la veracidad de sus palabras y de estas predicciones a futuro que seguramente tanto a usted como ha sucedido ahora con nosotros nos impactará. Lo acompaño a que veamos Reporte 10 y a nombre de Francisco Rodríguez le doy las gracias por su atención y por estar con nosotros a través de MXN, su televisión. Y bien, ya estamos de nueva cuenta agradeciéndole su atención a este programa Reporte 10 que normalmente pues, es conducido por don Francisco Rodríguez. Espero no estar haciendo mal papel, ¿eh? Y no, tú, que la estás haciendo de Claudia. Menos, ¿eh? No, es mucho más guapa Claudia. No, pero me llama la atención lo que estaba señalando Roberto. Sí, pero iba a darnos lectura. Sí, rápido. Rápido, no. Tómate tu tiempo. Gracias, solo quiero argumentar porque mira... con una buena digestión. Hemos tenido muchos problemas y todos los intelectuales tienen problemas con definir terrorismo, pero te voy a dar dos muy comunes. El terrorismo es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos, tanto por partidos nacionalistas o por lo que sea, para generar poder. Y la Real Academia define terrorismo como dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas para infundir terror y obtener sus objetivos. ¿No es terrorismo lo que estamos viendo? Fíjate, estamos inundados. Sí, yo hice un reportaje hace años, con ese gané el Premio Nacional de Comunicación, el Pajés Hierro, y me fui desde Guatemala, en La Bestia, y pasé por varias localidades, y me decían los lugareños de Aguas Blancas, es un pueblo en la sierra entre Veracruz, llegando al límite. Ubicado muy bien en el mapa por la masacre, ¿no? Sí. De Aguas Blancas. Este es un pueblito. Okay. Un poblado. No me dejaban acercarme con el micrófono porque estaban aterrados, llenos de terror. Logré entrevistar a una señora que vendía ahí sus refrescos y me dicen, la Policía Federal debería de venir aquí. ¿Por qué? Porque dice, en la noche cuando pasa el tren de La Bestia lleno de gente, los zetas agarran y balacean a todos, paran el tren, balacean a todos y matan a la mitad. Y le digo, ¿y para qué hacen eso? Dice, porque al matar a la mitad, los otros cuando ya corren ya mejor no quieren huir porque saben que les va a tocar la muerte y aceptan las condiciones que les ponen los zetas. Eso se llama terror y eso es terrorismo, porque están usando el terror para imponer el poder. Y si no viéramos estos actos despiadados de terror, que te cortan la cabeza, que entran a un bar y te acribillan a sangre fría, entonces no le tendría respeto nadie, ni los políticos, ni la policía, ni nadie le tendría respeto a los grupos criminales. Están dentro de la concepción de usar el terror para imponer el poder. Sí, pero hay otra óptica. Aquí no le puede tener ningún respeto la autoridad a los criminales, porque están coludidos, porque son los mismos, ¿no? Entonces ahí ¿de dónde viene el respeto? Estoy argumentando mi definición de terror. En general. De hecho, este premio lo gané porque denuncié, después investigué, que los agentes de migración, junto con la Policía Federal, junto con el gobierno de Felipe Calderón, estaban coludidos con los zetas. De hecho, decían, tengo testimonios grabados de cómo eran atrapados
los migrantes o presuntos criminales, los atrapaba el Instituto de Migración o la Policía Federal y se los llevaba a los Zetas y se los entregaba a los Zetas. Eso es, bueno. Que es una de las versiones que gira en torno al caso Ayotzinapa. Exactamente. ¿Sí? Que los policías tomaron a los muchachos para entregárselos a los rojos, que consideraban que estaban pues estos operando para el otro grupo ahí, para el cártel Jalisco Nueva Generación, o no sé. Se los entregaron a Guerreros Unidos, ¿no? Los A Guerreros Unidos, los perdón. otros eran- Ajá. los rojos Y eran Que los no otros. deja de ser, digamos, algo demencial si uno llega a Iguala, por ejemplo, eso me lo contaba un periodista que cubrió esa ruta, y ves en la terminal las corridas. Entonces decía él, ¿cómo es posible que haya una corrida Iguala-Matamoros? ¿Quién quiere ir de Iguala a Matamoros? Demasiadas personas y demasiadas cosas. Y de hecho, pues esa hipótesis que los expertos estos argentinos que vinieron apuntaban ahí. Es decir, que alguno de los camiones que estos muchachos tomaron por error tenía algo, ya sea Alguna droga mercancía. o ya sea dinero. Porque además, Cantidades. curiosamente, las investigaciones sobre casos sobresalientes en nuestro país, fíjate, Roberto, las entrega Estados Unidos. No se tienen aquí, entonces esto lo hemos denunciado de que, bueno, es el colmo, porque aquí no hay investigadores. Así es. Se entregó supuestamente recursos y fondos suficientes para capacitar a los ministerios públicos, a las policías, a los jueces sobre el nuevo sistema penal acusatorio, ¿verdad? Todos estos, ¿sí? Pero, ¿y cuándo han dicho aquí hay recursos para formar investigadores, para tener especialistas en diferentes delitos? No puedes tú mandar a quien está encargado de delitos de violación, por ejemplo, a los del cuello blanco, que son fiscales, o a los del narcotráfico. Son diferentes ramas en el delito y tendría que haber diferentes investigadores. ¿Ustedes conocen alguno? Digamos que Yo no. sí habría gente en México, digamos, investigadores, quizá no en el sentido ético que nosotros podamos pensar, pero gente que sí es eficaz en eso. ¿Quiénes? Los del Profesional. CISE estaban metidos a averiguar con quién andaba quién, si eras homosexual o bisexual, o cuántas amantes tenías, cosas por el Yo estilo. lo que te puedo decir, estuve... Pero digamos, ahí el asunto es que desviaron el aparato para eso. Pero hay un aparato, digamos, que saben, pero no actúan. Y eso ha generado una serie de problemas Sí, ¿verdad? muy graves. Porque también, por ejemplo, han hecho mucha propaganda cuando les conviene de la contratación de expertos israelitas en materia de seguridad y de investigación. Eso es un negocio A ver, enorme, ¿no? Yo Eso creo que es estamos, más yo bien creo que creo que es estamos un negociazo. partiendo en algo un poco maniqueo de que creer que todavía hay buenos y malos, hay un aparato investigador del gobierno que se enfrenta a los criminales. Eso no existe y dejó de existir hace mucho tiempo, o a lo mejor nunca existió. Pues no, porque si a Nazarar o a todos estos que eran torturadores los llamamos investigadores, ya estamos mal. Yo creo que lo que existe es una mente maestra que ha entrenado la desestabilización en todo el mundo dependiendo de las culturas. Y estoy hablando, que tú debes de recordar ese caso, por ejemplo, la CIA está detrás de todo esto. Y eso parece mucha especulación, pero si tú investigas el caso Irán-Contra con Nicaragua, la CIA utilizó a Caro Quintero para traficar las armas que iban directo a Irán. Entonces se estaba usando desde ahí ya los cárteles de la droga para las cuestiones supracontinentales. ¿Quién diseña todo esto? Pues una mente maestra que los entrena desde incluso la Escuela de las Américas y que está entrenando todo este modelo. Yo tuve la oportunidad de estar en Plataforma México y observar los métodos de investigación cuando la armó Genaro García Luna. en el gobierno de Felipe Calderón. Y la inteligencia que tenía en ese momento Plataforma México era impresionante. Te podía decir en qué choza o restaurantito en Oriente Medio una mexicana podría, en ese momento, gastó algo. Te podría seguir cualquier pista de todo. Entonces mi pregunta es decir, bueno, si siguen todas las pistas de todos, ¿por qué no agarran a los narcos? No, pues porque es parte de lo mismo. no quieren. Porque es parte de lo mismo. Porque es parte de lo mismo. Parte de una estructura mundial que organiza todo esto. Y te lo voy a poner de ejemplo. Aquí hubo un caso que se hizo, que es grave, el espionaje a Aristegui, el espionaje
creo que incluso a Loré de Mola. Ese espionaje se da gracias a un software que vende Pegasus. O Pegasus. Esta es una empresa de Israel, la misma que estuvo persiguiendo a Jamal Khashoggi, el periodista saudí, que es disidente del príncipe bin Salman y que no quiere que Donald Trump entre ahí, y que estaba denunciando la colusión entre Arabia Saudí e Israel para masacrar a los palestinos. El mismo software se para utilizó, seguir masacrando. Sí, el mismo software se utiliza, y la empresa de inteligencia que está poniendo a la vista para estas manos es la misma de Israel. Entonces, hay una mente maestra que organiza todo de un supercrimen organizado global, al que no puede escapar ni el CISEN ni la inteligencia de ningún gobierno, porque está orquestado desde una inteligencia mayor que probablemente apunte hacia la CIA. Y desde tu punto de vista, ¿quién se le puede poner enfrente? Nadie. ¿No hay? Este es el gran problema con Irán, que cuando Irán dice, ¿sabes qué? Yo no le entro a tus condiciones, o Muammar Gaddafi dice, yo no le entro a tus condiciones, y no por defender a Gaddafi, entonces pues deshacen el país, ¿no? Bashar al-Assad dijo, yo no le entro a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, no le entro a las condiciones de Washington. Bueno, pues entonces el país desaparece, ¿no? Y ahí está, es una ruina. En Irán no han podido, pero ese es parte del problema. Tienen, desde el inicio de la revolución de 1979, Irán está asfixiado, sancionado. ¿Por qué? Pues porque no quiere entrarle al negocio como lo dictan los grandes poderes del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Y entonces, pues... Y bueno, en medio de todo esto y de la mente a la que tú te refieres, tendríamos un hoyo negro que sería Europa. ¿Qué pasa con Europa? Y son las grises, porque digamos, este asunto de las teorías de la conspiración también son como muy populares, pero en los hechos, digamos, es difícilmente documentable, y habría una serie también de intereses y de grupos de interés que están operando. Sí, pero se le puede seguir la pista, sí, ¿no? Sí, pero yo me refiero, ¿por qué en todo esto, en toda esta mente a la que te refieres, y que volvemos, tiene denominadores comunes, esta parte con la nuestra? Bueno, denominadores comunes que a lo mejor vienen hasta de la misma cultura, por ejemplo. No, pero que se saben, contestando a tu pregunta, se saben. Por ejemplo, la burbuja que crearon los de Wall Street, incluso hasta hay unas películas, ya salen las películas, y se ve como los Warren Buffett y todos estos quiebran y jalan para acá la inversión, para que se hunda, a pesar de que son estadounidenses. O sea, sí existe, sí, pero yo me refiero, ¿por qué Europa se mantiene al margen? ¿Qué hacen los europeos? Porque lo han hecho hasta antes de lograr la Unión Económica Europea, antes de tener la misma moneda, antes de todo esto. Ellos ya conformaban una zona protegida ¿por quién? ¿Por esta misma mente maestra? No, es que no se mantienen al margen. Ellos están obedeciendo desde al final de la Segunda Guerra Mundial. Ellos obedecen a Estados Unidos. Ellos no tienen los conflictos de estas guerras intestinas tan brutales que se dan, que podrían ser pues ya no contra el narco, a lo mejor otro tipo de mafia. Inclusive en Italia, bueno, pues se vieron disminuidas las capacidades de sus grandes mafias. Hoy aquí, cuando hablas de la penetración de grupos de mafiosos, hablas de la mafia rusa, de la mafia cubana, de la mafia colombiana, pero no hablas de la mafia alemana o de la mafia inglesa o de la mafia australiana. La razón es que... Te estoy preguntando. No, la razón es que la mitad de ellos lo operan, segundo, ellos son los compradores de drogas, y tercero, ellos son parte de la organización. Por ejemplo, pero no hay mayor comprador de drogas que los Estados Unidos. Pero el segundo va para Europa. En África y en Oriente Medio, todos los intelectuales de África o de Oriente Medio te pueden decir, pues claro, la violencia no sucede en Europa porque ellos son los que nos atacan. La OTAN fue la que encabezó el operativo para derrocar a Libia. La OTAN, y después ya no quisieron con la OTAN, pero la OTAN estuvo en Afganistán, sigue estando en Afganistán. ¿Por qué? Pues porque es Europa la que hace esto. Además, es Europa ordenada por Estados Unidos. Si tú te fijas en el presupuesto de la OTAN, Estados Unidos paga el 75% de todas las armas, todos los sueldos de la OTAN, y solo Europa paga un cuarto del pastel. ¿Quién obedece a quién? Pues Europa.
Eso es lo que la convierte en una zona protegida. Claro, Entonces, pues claro, no va a haber. una obediencia brutal. Aunque también, bueno, finalmente quizá los problemas más graves que tengan sean derivados de su colonialismo del siglo XIX, ¿no? Por supuesto. Es decir, ellos se metieron a buena parte del mundo en el siglo XIX y ahora mucha gente de esas colonias sigue pensando que la solución está en mudarse a Francia o en Italia y vuelve a salir que más ahí creo que hay un problema de racismo europeo muy marcado, ¿no? Es decir, ellos saquearon buena parte del mundo y ahora, bueno, han cerrado sus fronteras y no quieren que los migrantes lleguen, ¿no? El caso italiano es como muy relevante. Sí, o sea, cierran las fronteras y no pueden entrar y no importa que se ahoguen. Y es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Sí hay un matiz muy grave y muy grande de racismo. Nosotros sí merecemos, pero ustedes no merecemos. Y hay mucha gente ahora en Estados Unidos, patriota, que dice, no, hay que frenar a los migrantes. Oye, pero te has metido en América Latina en los últimos 50 años y has devastado y saqueado los recursos, has apoyado a gobiernos corruptos. Obviamente que has creado un caldo de cultivo para el crimen y ahora no asumes la responsabilidad histórica. Ellos también tendrían que asumir la responsabilidad histórica. No, ni la van a asumir nunca. Y hay como un doble juego, ¿no? Eso también es un elemento curioso. Es decir, algunas cosas las persiguen y otras no. Por ejemplo, yo en esta investigación encontraba Manuel Antonio Noriega tuvo un romance con los franceses le dieron la Legión de Honor, ¿no? Y eran amigos. Bueno, era tan alumno destacado también en Estados Unidos, ¿no? Claro, y después se pelea con el gobierno norteamericano, particularmente con George Bush padre, que era el director de la CIA, ¿no? Y entonces le invaden el país que ellos mismos ayudaron a construir, lo invaden y lo meten en la cárcel. Y después los franceses persiguen a Noriega, persiguen a la esposa y le decomisan cuentas bancarias. Pero antes, sí, porque ese es el juego del pez más grande, se come el más chico, ¿no? Todo lo que reuniste viene para acá. Pero es cuando lo le mismo del sirvió, Chapo, ¿no? cuando él le sirvió, pues le dieron premios. Fíjate que ahí en el caso que mencionas de Guzmán es interesante. Me decía una persona que cubrió el juicio que la DEA durante 30 años le hizo expediente. 30 años. Entonces, cuando a alguien le hace un expediente por 30 años, dice, pues lo agarran porque lo agarran. Si nosotros vemos los mecanismos de investigación, pues aquí se tortura, se golpea, el juez de consigna firma, y claro, después se les caen los casos, que es lo de Ayotzinapa, porque son casos mal armados. Y con un expediente de 30 años podrían haber agarrado al Chapo en cualquier momento. Claro. Exacto, pero digamos lo que hicieron fue ir juntando. ¿Cuánto? 30 años te lleva ir formando a un capo importante para tu distribución interna. Exacto. ¿No? Es decir, que desde que empezó lo ubicaron, lo monitorearon y le fueron haciendo sus expedientes. ascensos, hombre. Por supuesto que los respaldaron. Entonces, pero finalmente, digo, lo que es interesante en estas maneras de investigar, o sea, tuvieron paciencia. Me explicaba una persona, los juicios que hay en Texas contra miembros de los Zetas. Dice, aquí, ¿por quién van? Pues van por un exgobernador que ya está extraditado. Pero para ir por él, ya cerraron el expediente, lo sellaron. O sea, están esperando más pruebas. Entonces dicen, no tienen prisa. A mí no me gusta la teoría de la conspiración, pero sí estamos obligados a preguntar. Cuando se escapa el Chapo en este túnel famoso, los expertos dicen que la precisión que la tenía eran los satélites de la NASA. O sea, ¿cómo construyeron el túnel exactamente para salir en la selva? ¿Cómo? GPS. Bueno, no es el primer túnel. Ya comentaba que el primer túnel fue aquel por el que se fugó Cecilia Falcón de Lecumberri. Claro. Entonces, los adelantos de la NASA no estaban ahí. O sea, no estoy acusando a la NASA, pero hay una gran tecnología, no alguien empírico en cavar. No. túneles Para puede hacer empezar, ese le túnel, entregaron sino que los hay planos. ¿Cómo sea? Los planos. Por supuesto. Sí. Los planos, hacia dónde. Eso lo hicieron también en Lecumberri, entregar los planos, ¿no? Sí. Y hemos tenido estas fugas espectaculares, la de Kaplan. Claro. Pero estás de acuerdo que hay que que plantear, ¿realmente es una fuga espectacular? No, hombre, realmente no. es parte de un
Algo que también salió en el juicio Además, de Brooklyn. es una tontería que se ve ahí parado en el baño y de repente, ¿y dónde quedó, no? Como si el estar utilizando el inodoro no te sacara la cabeza, por supuesto que sí. Es decir, de pronto esos relatos son muy atractivos mediáticamente, Claro. pero atrás hay cosas, digamos, más turbias. En el mismo juicio a Brooklyn hay un tipo que se llama Víctor Vázquez, que miente abiertamente en el juicio, y él le cuenta a un periodista mexicano y le enseña fotografías. Le dice, mira, esta fotografía, el de aquí soy yo, el de acá es de la CIA, el de acá es de los Marshalls. Los mexicanos fueron los criados, ellos manejaban el camión, nosotros hicimos todo. Entonces, cuando lo detienen en Mazatlán, este tipo le cuenta a un periodista quiénes intervinieron. Fue la DEA, la CIA. La CIA manejó toda la tecnología, según lo que filtró este tipo. Entonces, los drones y todas las llamadas de celular eran la CIA. Pero después el entonces secretario de Gobernación dice que no, que es una operación mexicana. Y bueno, alguien está mintiendo. El tipo ahora lo premian, es el segundo de la DEA en Lima, Perú. Hay fotografías que él toma de la esposa de Guzmán desnuda. Y nadie pregunta nada. De hecho, él le decía a este periodista, y bueno, ella los puede demandar porque es ciudadana gringa. Dice, sí, sí puede. No hay un solo tribunal que le agarre el caso. Porque la lógica es, tú haces lo que quieras fuera de Estados Unidos. Aquí no, porque aquí sí te pueden demandar si cometes un error. Entonces, lo que es interesante es que, digamos, el tipo dice quién hace esa captura, quién los detiene, que la Marina sirven de choferes, y luego el secretario de Gobernación dice, no, no es cierto, es una operación mexicana, y hasta la fecha sigue sosteniendo eso, que se cae en un juicio, que además hay perjurio, porque el tipo miente cínicamente y no pasa nada. Es decir, no tiene que ver con justicia, tiene que ver con geopolítica. Claro, parece que ni los gobiernos inocentes, ni la sociedad mundial aprende que estamos viviendo un super show todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque... Y no es el de las mañaneras, Sí, ese apenas es una puntita. Pequeño show. Pero justamente de lo que habla Edgar, pues es que es el show, que no hemos aprendido la lección con el caso que me gusta mucho, que es Irak, ¿no? Y que ha sido ya hasta cliché de vamos a atacar Irak porque tiene armas de destrucción masiva Saddam Hussein, y sí, viva Estados Unidos y los grandes héroes, pero ¿y dónde están? Todavía no hay, pues no tenía armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos son expertos en montar todo este escenario para poder influenciar a la opinión pública, que sí les importa, pero sobre todo cubrir todos los operativos secretos para consolidar el poder. Pero además no aprendimos, porque yo creo que con la lección del hombre en la luna hubiese sido suficiente, ¿no? Oye, en el caso de Irán me llama la atención. ¿Tú cómo ves? ¿Lo van a organizar? ¿A Irán o a Irak? No, Irán. A Irán, eso quieren desde hace mucho tiempo. ¿Y van a poder? No lo sé. No lo sé porque el pueblo de Irán es un pueblo muy aguerrido, muy nacionalista, muy patriota. Y muy religioso. Y entonces es difícil, quizá tienen problemas internos muy fuertes, pero cuando se trata de una agresión exterior todos se unen. Es muy curioso. Duraron 10 años en guerra con Irak, en donde a Irak le daban, fíjate lo que son las cosas, a Irak todo el mundo lo apoyaba, a Saddam Hussein le daban todos los armamentos, a Irán no lo dejaron. Por debajo del agua Estados Unidos también le daba armas a Irán y también le daba armas a Irak. Sin embargo, sí, 10 años de guerra y con una preparación y tecnología mayor, Irak no pudo vencer a Irán porque en Irán eran muy patriotas y entonces todo el mundo se enlistaba en el ejército, jovencitos y de gente que no tenía nada que ver con el ejército, iban a pelear. Es difícil esa balcanización, aunque no es imposible porque sí, el Kurdistán, que lo partieron después del Imperio Otomano y a los kurdos le prometieron un país, pues ellos están muy resentidos. En la parte sur están los árabes que están apoyados por Arabia Saudí en contra del gobierno iraní. Sí, está el caldo listo, está el mapa listo, pero lo veo un poco difícil ahora. ¿Para Irán tiene apoyo de Rusia y de China? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Ahí va a estar más complicado. Sí, es complicado, yo creo que por eso... Porque por un lado tiene tecnología y por otro lado tiene dinero. Sí, pues de acuerdo con lo que acabas de decir, tenemos también que observar que han logrado dividir a los mexicanos. Muy divididos. Muy divididos, claro. Porque sí encontrábamos hasta hace 50 años una gran fortaleza
una unión que no era una unión patriotera ni de espíritu, no, una unión real. Eso es lo que le permitió también al gobierno abusar en las cuestiones de asignaciones presupuestales, de quitarle al que genera más recursos para darle a estos, sin estas protestas que existen ahora y que llegan al grado de la intentona de separación. Entonces sí estamos profundamente divididos. Sí, y ahí además, en lo que yo sí coincido por este enfrentamiento que tú decías, la Nación Unido, me quedé pensando, y en México lo enfrentaríamos todos, me parece que no, porque ya hay zonas en donde dicen, pues más vale ya que tengamos una estrellita de los Estados Unidos, o más vale lo que quieras, pero ya no están hablando de un sentimiento que une. Y es que además, algo que yo creo que sí es muy importante, es que todas estas operaciones de propaganda se aprendieron. Es decir, cuando los grupos paramilitares criminales empiezan a cortar cabezas, empiezan a poner mantas, esa no es una ocurrencia de un psicópata. Es decir, si empezamos a rastrear, buena parte de ellos pasaron por las escuelas de contrainsurgencia del gobierno norteamericano. Es decir, el cortar cabezas es una herramienta de propaganda que viene de la Guerra Fría. O sea, revisemos lo que pasa en Guatemala con los caiviles, en El Salvador. Entonces ellos utilizan estrategias de terror. Y esas estrategias de terror producen un shock. Ya me estás dando la razón. Pero yo dudo de... O sea, lo que pasa es que el asunto del complot... Tenemos cierta cuestión del terrorismo, así esto de manera... Pero digamos que el problema es que, digamos, las teorías del complot son muy eficaces porque reducen la complejidad. Y estos son fenómenos muy complejos. Entonces es como más fácil decir, no, pues hay un complot... Como lo decía que acaba, exacto, cuando en realidad hay una serie de, digamos, hay grupos de poder, hay grupos de interés. Estamos hablando, decía Rockefeller a fines del siglo XIX, el mejor negocio que hay en el mundo es el petróleo. El segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Es decir, o sea que de todos modos, tenemos elementos, digamos, de contrainsurgencia, hay elementos de terror, hay mucha desinformación. Es decir, ahora, digamos, las nuevas generaciones padecen el problema de la sobreinformación. Entonces, la sobreinformación es clave. Si revisamos, por ejemplo, los aparatos de seguridad de los estados, es decir, los espías ya no utilizan teléfonos celulares. Es decir, mientras toda la sociedad está obsesionada por estos dispositivos tecnológicos, que además todos dejan huella, o sea, los espías ya no usan eso. Están volviendo, escribía hace no mucho John Le Carré, maestro contador de historias de espías, decía, los aparatos de inteligencia están volviendo a las técnicas de la Guerra Fría. Es decir, dejas abajo de un banco la información, no usan computadoras, no usan celulares, porque ellos sí están viendo... Usas otro disco duro. Que era el sueño de un Estado totalitario. Ya, o sea, Facebook, ni los peores agentes de la KGB hubieran podido imaginar que la gente voluntariamente iba a poner toda la información. Entonces, para ellos es como el sueño. Y esta gente ya no está usando otra vez esos mecanismos pues, porque hay una reconfiguración. Entonces, creo que un problema además importante en esto pues, es la sobreinformación. Y hay cosas que se venden como con más facilidad. Es decir, este complot del aparato industrial, bueno, claro que tienen intereses, claro que están jugando ahí. Cuando mencionabas Europa, digamos, finalmente es el último lugar donde llega el dinero, porque ese dinero ahí está más seguro. Pensemos en el caso de la esposa de Duarte. ¿Por qué se fue a Londres? Pues porque ahí tiene garantizado que no le van a quitar el dinero. Porque necesitas muchos abogados, necesitas juicios. Casi todos los países donde se lava el dinero, como en México, ¿dónde termina? Pues terminan paraísos. Pero esos paraísos fiscales no están solamente en Panamá. Están en Delaware, están en Liechtenstein, en los Países Bajos. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, ahí está también llegando ese dinero. Porque cuando salen los papeles de Panamá, la prensa norteamericana no se suma a eso de inmediato. No. Pues porque tenían un problema real, porque entonces si empiezas a combatir esos paraísos, ¿dónde vas a guardar tu dinero? Bueno, o sea, de manera más primitiva yo me he preguntado, si tú tienes 20 millones de consumidores, pues el consumo tiene que ser diario, y sácale de un promedio de que $5 por persona por el carrujito más burdo, bueno, ¿dónde lavas todo ese dinero todos los días?
todos los días. Pero- Además de que yo creo que no lo compran con tarjeta Pero- de crédito. Claro, pero te voy a decir algo, perdóname, Sí. que, sobre esto del narcotráfico, ese es el negocio mal administrado, como decía ella. El primer negocio del narcotráfico, tuve la oportunidad de entrevistar a 2 analistas muy importantes allá en España, me explicaban que, y tú lo debes de saber, que el narcotráfico es muy necesario, bueno, es indispensable para financiar todas las guerras subsidiarias que no se registran en el presupuesto del Claro. Congreso. O sea, Entonces, ha servido a Estados Unidos para financiar también Claro. todos sus programas de expansión y de créditos y de todo. Exactamente, entonces- a todo el mundo le sirve. No conocemos capos gringos. claro, estos cientos de miles de millones de dólares son utilizados por el gobierno de Estados Unidos, pero en un sobre B que no es auditable por el Congreso. Es el dinero negro. Exactamente. No van a pedir, oye, al Congreso, necesitamos tanto de presupuesto para desestabilizar este país. No se puede. Pero todo este grueso, que son cientos de miles de millones de dólares, sí lo utilizan para Cuba hizo lo mismo. para pagar a los mercenarios, y entonces es un negocio mundial que está protegido. E incluso internamente, porque internamente también hay algo que es muy importante. Exacto. Es decir, hubo una transformación de la economía norteamericana en los 90 del siglo pasado. Es decir, que ahí es también parte del éxito de Trump. Es decir, esa base electoral eran lo que le llaman la basura blanca, ¿no? Es decir, eran blancos, trabajadores, y esos quedan pulverizados con la nueva economía. Entonces, la nueva economía norteamericana exige mucho. ¿Por qué? Pues porque está en Silicon Valley. Entonces necesitas ingenieros y necesitas gente muy preparada. Y todos los que no pueden ir a la universidad, ¿qué les queda? Justamente la economía de la droga. Entonces, Se vayan a la internamente blanca gratis, ¿no? tienes este componente. Es decir, comunidades afroamericanas, por ejemplo, estas comunidades mal llamadas latinas, ¿de qué viven? Pues de la economía de la droga. ¿Por qué? Pues porque no pueden ingresar a la otra economía, porque es una economía muy excluyente. O sea, no cualquiera puede ir a la universidad, no cualquiera la puede pagar. Se requieren capitales escolares muy importantes para poder entrar a Silicon Valley. Entonces, toda esta gente, ¿qué hace? Pues la economía de la droga les permite subsistir. En el caso mexicano, además, sería economía de la droga, más economía informal, más economía ilegal, todo mezclado. Entonces, aquí el cóctel, digamos, es mucho más explosivo, porque los norteamericanos eso lo meten a un gueto. Pienso en el pleito que tenía Donald Trump con la ciudad de Baltimore, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron en Baltimore? Pues se unieron para protestarle a Trump. Pero la realidad es que ahí lo que estaríamos viendo son guetos. Los encapsulan. Guetos encapsulados. Tolerancia cero, que es, digamos, mercadológicamente es una muy buena idea. Políticamente no sirvió para nada. ¿Qué hizo Giuliani? Giuliani le vendió a gobiernos de izquierda y de derecha de todo el mundo el programa. Y obviamente cobraba un dineral. En el caso mexicano lo trajo Ebrard, lo pagó Slim y otros empresarios. ¿Dónde Bueno, empieza? lo pagaron Centro histórico. entre comillas, porque después fueron exentos de los impuestos Exactamente. del dinero que salió. O sea, esa es una gran mentira. Porque Pero, hemos vivido de mentiras. Claro. El problema ahí, digamos, es que nos quieren vender un programa de seguridad que en realidad se diseñó ¿para qué? Para hacer negocios. Si nosotros revisamos Nueva York, después de tolerancia cero, se reconvierte en zonas de la ciudad. Es decir, corres a los pobres y entonces vienen las inmobiliarias, vienen los grandes negocios. Eso lo estamos viendo en la Ciudad de México y en otras partes del país. Pero nos lo vendieron en términos de inseguridad. Es decir, Giuliani no fue un buen funcionario, es un tipo muy hábil para hacer negocios. Pero tolerancia cero como tal no sirve. Y gobiernos de izquierda y de derecha de todo el mundo compraron el programa. Y obviamente pues el programa él lo hizo más rico, les vendió el software. Y entonces tienes el negocio redondo, es decir, yo soy un consultor que fui No, pero político. además, mediáticamente, el ganador número uno fue Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que después de la aceptación de esta asesoría, él aparece aceptando esta asesoría en las primeras planas de los diarios europeos y gringos y todo, como el alcalde de la Ciudad de México, decía, por ejemplo, El País, ¿no? Así Otro, es. el gobernador de la Ciudad de México seguirá esta ruta. Y estaba en el Washington Post,
estaba en El País, estaba en Le Monde, estuvo en todo. Y era haber pagado delirante. esas primeras planas le hubiera costado una fortuna. Así es. Y era Le delirante salieron gratán. porque además lo que hacían, había un plan que querían convertir a Tepito en un gueto desde entonces, ¿no? Entonces estos asesores neoyorquinos decían, bueno, y si levantamos muros, entonces ya los ponemos Como en si un fuera gueto. zona de tolerancia tamaulipeca, ¿no? Esa lógica. Como la huerta. Esa lógica. ¿Y qué hicieron? Pues pusieron la ley, esta que le llamaban la ley Marcelo. Entonces tú eres pobre y estás en la calle, un franelero, vamos a echarlo, ¿no? Entonces lo que van haciendo pues, es excluir a la gente. Entonces crean esta ley de cultura cívica y entonces pues, ¿a quién persigues? A los pobres. Es decir, el neoliberalismo también se hace con la izquierda. O sea, lo que nosotros podremos estar viendo ahorita, que en términos de seguridad, o sea, podrá ser cuarta transformación, pero en términos de seguridad siguen exactamente en la misma lógica, incluso un poco peor. Sí. Porque No, disfrazar a muchísimo militares de policías no los convierte en policías, son militares. Así y que es. tienen una lógica totalmente Y diferente. si luego igual tiene estrategias, ¿no? Además, Igual, no tiene entonces ninguna lo estrategia. que tienes, Los pues, van a hacer la pelea sin exacto, ninguna estrategia. es un neoliberalismo con la izquierda. ¿Qué está diciendo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México? Vamos a trabajo comunitario. Y entonces, pues eso hicieron en Nueva York, ¿no? No, pero no. no es, digamos, lo Estamos un mismo. poquito peor eso de que si no llegas a 50,000 pesos y tampoco lo haces con un arma, bueno, pues entonces no hay cárcel. Ahí la inteligencia antropológica podría tener mucha tela de donde cortar. Pues es que es un asunto en realidad muy complejo, porque ¿a quién obligas? Piensa en las fotos, estas fotocívicas o el trabajo comunitario. Es casi como seguir desde la izquierda con políticas neoliberales. O sea, registra, castiga, no los puedes meter a la cárcel, ponlos a barrer. Tú como antropólogo, por ejemplo, en Irán, si robas, te cortan la mano, ¿no? Y si matas, te cuelgan, ¿no? O sea, hay un castigo ejemplar. Pero esta propuesta que menciona ella de si robas hasta antes de 50,000 pesos, pues dale, eres libre. No, así lo están haciendo. Sí, yo lo sé. De amnistía. Sí, yo lo sé. Antropológicamente, ¿cuál va a ser el impacto social? Es complejo, pero no creo que haya un mayor impacto. Es decir, tienes por un lado jueces demasiado garantistas, que parece que están mandándole mensajes al gobierno, y tienes por el otro lado, o sea, un aparato de administración y procuración, entre comillas, de justicia que está colapsado. Pero eso le va a hacer a los delincuentes decir, pues ahora vamos a robar más, menos de 50,000, pero vamos a robar más, ¿o no? No, yo creo que, o sea, digamos, un delincuente profesional no está midiendo necesariamente, ay, me van a castigar, no me van a castigar. Entonces, ¿es negativo? ¿Es malo o bueno? Yo creo que en realidad puede ser irrelevante, pero No, luego no hay creo. una discusión No creo por una razón. Mira, artificial. las tiendas, por ejemplo, como los Oxxos, como todas estas tiendas están siendo permanentemente asaltadas. Las otras cadenas, Liverpool, en fin, también. Y ahí quienes cometen este tipo de delito, de acciones, pues obviamente no se llevan 50,000 pesos. Entonces, bajo el argumento de que estás robando por ser pobre, y al no emplear violencia alguna, porque a lo mejor puedes amenazar, pero mientras no llegues a la sangre no va a pasar nada. Y entonces vas a dejar a criterio de juez todo esto, que no dejan de ser delitos, y delitos muy graves, porque muchos de estos en la actualidad, sin esta ley de amnistía, se han cometido por menores de edad. Bueno, entonces yo me digo, van a dar a tribunales en donde salen con ya graduados, ¿verdad?, de delincuentes profesionales, porque se han convertido los tribunales de menores en universidades del crimen y de la delincuencia. ¿Y por qué no castigas a los padres? Finalmente son los responsables, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no los llevas a ellos a un terreno en el que le tengan que dedicar unas horas a sus hijos para ver cuál es su conducción? No lo haces. Y entonces ahora los vas a, no solamente por ser menores de edad, sino porque están... Claro. Es que eso, por ejemplo, A un es como perdón lo que le completo. llaman... No se puede. Cuando hay otros países que te están diciendo que hay medidas radicales que surten algún efecto. Ahora, estas medidas radicales, por desgracia, en nuestro país no pueden aplicarse porque tenemos
jueces, magistrados, ministerios públicos corruptos hasta la médula. Exacto. Que bueno, basta y sobra con que les caigamos mal por lo que hemos dicho aquí para que estuviésemos colgados en el Zócalo, ¿no? Acusados ustedes de violadores y yo ¿de qué? No sé, pero en primera instancia puede sonar monstruoso, abominable decir, bueno, ahora serán perdonados los delincuentes que roben menos de 50,000. Pero en segundo plano, quizá le dé un poco de beneficio de la duda. Tú eres el especialista en antropología. El delincuente de todos modos va a delinquir. O sea, el que va a robar de todos modos va a robar con o sin esa necesidad en ese momento, ¿eh? Es el que te da más miedo. Algunos le llaman delincuencia de oportunidad, ¿no? A eso. El único asalto que yo he tenido es de un sujeto que te apunta con la pistola y tiembla. O sea, lo ves que no sabe. Claro. Y el terror que te da, o sea, el miedo que sientes, es que se le va a disparar. Es que no sea profesional. ¿No? Y yo no distingo si la pistola es de agua o es de veras, pero mientras tanto me dio miedo. Claro. Pero el cuate estaba miedoso de asaltarme. Entonces sí te das cuenta de que existe este tipo de... Mi planteamiento es el que tiene una sociopatía, de todos modos la tiene con o sin esa ley o con una ley que le restrinja robar o no. El asunto es que con esta ley probablemente estemos haciendo a un lado o suprimiendo la corrupción. A ver, ¿qué te parece? El hecho es de que vamos a tener muchos delincuentes, o como los tenemos, metidos en la cárcel por delitos menores de 50,000 pesos, generando más corrupción, más población en las cárceles. En las cárceles es una escuela de más criminalidad. En cambio, así ya no los vamos a tener ahí. Esa es mi pregunta y la duda que tengo. Probablemente eso será más benéfico que darle rienda suelta o decirles pueden robar menos de 50,000 pesos. Es que, digamos, se mezclan varios problemas, ¿no? ¿Sabes? Porque digo, bueno, es que a lo mejor no las quieren llenar porque con todos los anuncios que han hecho, de todos los que van a atrapar, ¿para qué nos desgastamos en el de 50? Vámonos por el de los 4,000 millones, ¿no? Es que también hay un problema, es que hay un problema también central. Es decir, en México lo que se ha castigado históricamente es la pobreza, no el delito. Es decir, quienes están mayoritariamente en la cárcel son pobres, no quienes deberían estar. Esa es una realidad, digamos, importante. ¿Cómo acabas con eso? Luego tienes otro problema, tienes una sobrepoblación impresionante. Es decir, cárceles que son para 6,000 personas tienen 18,000, Reclusorio Oriente, ¿no? O sea, sobrepoblación en todos los penales. No les pasa ni para dormir en la noche. ¿No? Se tienen en algunos reclusorios que amarrar en los barrotes, por ejemplo, Barrientos en el Estado de México, es muy común escuchar esas historias. No, hay unas cárceles infames. Infames. Se castiga la pobreza, tienes cárceles infames. No existe, digamos, en términos reales, este asunto de la readaptación. Es decir, no van a la escuela. Le voy a decir algo que podría caer en lo absurdo. Para rehabilitación estaba Lecumberri. El llamado Palacio Negro, al final de cuentas, es una cárcel excelente si la comparamos con los reclusorios de hoy. Excelente. Para empezar, la división de reos, que no tenías a los de cuello blanco metidos con los oficios. Ahí se fabricaban las bancas de los jardines, se hacía toda la papelería oficial para actas de nacimiento, de defunción. Bueno, tenías ahí de verdad una industria. Entonces, ese es otro elemento que es muy importante. Incluso, por ejemplo, aún como están los reclusorios, yo encuentro casos, por ejemplo, de gente que la acusan de ser prestanombres, de líderes sindicales, y es una mentalidad muy interesante. Estos tipos llegan a la cárcel y lo primero que hacen es pedir una concesión. Y como son empresarios, empiezan a hacer negocios. Sí, claro. Y hacen dinero. Por eso me parece importante hacer hincapié en esta duda. Mira, que si sería positivo. En que si sería positivo. ¿Sabes en los países nórdicos, europeos, cómo ellos castigan a los delincuentes? Cuando alguien se roba algo, sí, lo atrapa la policía y en lugar de sentenciarlo a cárcel, lo mandan al psicólogo para ver por qué robó.
y le dan terapia y nunca lo encarcelan. Bueno, porque hay además otros elementos que le permiten sobrevivir sin necesidad de robar. Entonces vamos a Y hay buscar que, psicólogo. pero aquí pues le buscan y es el hambre. Y En es que muchos casos, además ¿no? también hay un problema que es muy interesante en la historia, digamos, de la delincuencia en México. Si nosotros rastreamos, hubo una época en que se caracterizaba por ser una delincuencia no violenta. Pensemos en estos que le llaman artegios en argot, como el 2 de bastos, que era sacar la cartera sin que uno no supiera. Y además parecería casi una fábula moral. Es decir, es la ambición de la víctima, la codicia de la víctima, la que hace que uno caiga y sea engañado. Pero más o menos en los 90 del siglo pasado, esta delincuencia empieza a declinar y va siendo sustituida por una delincuencia muy violenta, y lo que yo encuentro es que la clave de todo esto se llama rencor social. Sí. Es decir, en la delincuencia actual que estamos padeciendo hay un componente muy importante de rencor social. Pensemos desde el vandalismo. El vandalismo tiene incluido rencor social. Sí, el hecho Eso de lo que hace muy violento. Ahora, incluso se asalte a jóvenes que van en su auto, que les quitan el reloj, pero que no habría necesidad ni de pegarles, ni de marcarles la cara, ni de nada. Ya te quitaron el coche, ya te quitaron el reloj, ya te quitaron la cartera, bueno, ahí te ves. No, hay necesidad de hacerles daño. Y eso es un rencor social puesto de manifiesto, porque, bueno, y tú, a nosotros, mi papá me abandonó, en fin, me sacaron de la escuela, y tú, chamaco baboso, ¿no? Con coche y el relojazo, y Exacto. toma para que aprendas, ¿no? Es rencor social ya en carne viva, pues. entonces, ese resentimiento, ese rencor social produjeron en realidad en muy pocos años que la delincuencia se volviera mucho más violenta. Claro, hay que sumarle que hay un gran contrabando de armas. Es muy Sí, fácil adquirir un arma. Gracias a Estados Unidos. El 80% de las armas vienen directamente de allá, algunos dicen que más. Si tienes un mercado muy importante. Entonces, ese resentimiento Yo social... creo que todas, porque aquí donde está la fábrica de armas. Así, ahí hay el ejército Y sí, fabrica y sí armas. producen pero- armas. Una azteca muy bonita, ¿no? Pero esa no se digamos viene de aquí. que Las exportan. Las exportan a otros países. el negocio finalmente está en ese contrabando. Es decir, el gobierno mexicano tendría que estar haciendo trabajo de investigación en la frontera para decomisar, pero obviamente no lo están haciendo. Es lo mismo Sí, yo que tengo- pasa yo- con la droga, mira. Sí, es muy México parecido y se complementa. responsable de todo lo que tú quieras hasta esa frontera. Si pasa, es problema del que la está dejando entrar. Claro. Es lo mismo con las armas, ahí viene de regreso. Exactamente. Aquí es a donde, y las autorizaciones están ida y vuelta, pero el tiempo es el que ya se nos agotó. No, Sí, no. sí. Nada más una pregunta final. ¿La Guardia Nacional, tal como se constituyó y tal como está operando, va a servir o no va a servir? Yo pienso que no va a servir, es decir, la apuesta del país está ahí, ¿no?, por razones obvias, pero tienes un problema estructural. Es decir, el problema estructural es los militares tienen una mentalidad. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que ver con la propia configuración de lo que es un ejército, para lo que sirve, etc. Y desde La el punto de vista policía. global. Yo creo que tampoco va a servir. Yo creo que el problema esencial ahora son dos cosas y apelo a ello. Uno, a la información y a la memoria. Por ejemplo, el innombrable o el señor Bartlett, a quien se le acusó de la caída del sistema y que gracias a eso ganó Carlos Salinas, y que ahora se ha incluso hasta protegido. Me parece que hay que ser congruentes y que el ciudadano mexicano tiene que estar investigando, documentándose y no olvidar. La historia es muy importante. Y dos, y la solución parece, yo la vislumbro en la introspección personal. Es decir, dejemos de estar echándole la culpa a los gobiernos. Los gobiernos son parte de la sociedad, no son extraterrestres, no nos vinieron a imponer, son parte de la mexicanidad. Entonces, hay que tomar la responsabilidad individual y decir, bueno, ¿cómo contribuyo yo? Bueno, generando entornos más amables, entornos equilibrados, entornos de conciliación, empezando por mi familia, por mi pareja, por mi productividad interna, en vez de ver al gobierno como un padre que nos ha maltratado. Eso quizá en el futuro, a 100 años, podrá ser un país mejor. Eso es lo que yo creo. Pues les agradecemos infinitamente su presencia, sobre todo porque, vean ustedes, ahora hemos dimensionado, hemos tomado varias capas de una dimensión que se tiene de los problemas en México y que nos permite ampliar nuestras posibilidades de análisis, por un lado.
Por el otro lado, estamos hablando de problemas reales de petróleo, de dominación, de intervención, y aquí estamos muy pendientes del huachicoleo, ¿verdad? Que no es la perforación de esos tubos ni la transportación en esas camionetitas jodidísimas que vemos, ¿no? Y además todo esto realizado por personas que sus necesidades están ahí a la vista, viven en casuchas. O sea, no les son está las dejando moronas del pastel. ese delito, no les está dejando el dinero. No, pero el huachicoleo era un estorbo, ¿no? Para el negocio real del huachicoleo real, que era el del narco. Lo que pasa es que la son gente niveles, ya estamos niveles de- estorbando. tenemos este Y además ejemplo, institucional, ¿no? ajá, tenemos este ejemplo, pero también para un narcomenudeo muy pequeño, porque el gran robo de petróleo no está ahí. El gran robo de petróleo se tiene por otras vías. Gasoductos, contenedores. En fin, así es. Y la manguerita esta del fulano amigo de Romero de Champs. En fin, muchísimas gracias porque es un programa leccionador. Gracias. Gracias a ustedes. Y Muchas espero gracias. pues haber estado un poco a la altura de ustedes, ¿eh? No, Por lo no, menos no, para gracias a preguntar, nosotros. Al contrario. porque qué barbaridad. Yo le daría muchas gracias por sus investigaciones que nos aclaran mucho panorama. Y bueno, Gracias a la ustedes. ventaja es que Crímenes de Cuello Blanco lo encontramos en cualquier librería, ¿verdad? En cualquier librería está en ebook también. Si no lo ven exhibido, pregunten por él, pero porque sí seguro lo que tienen. está. Y la desventaja es que encontramos a Crímenes de Cuello Blanco en cualquier parte. En todo La el ventaja es que tenemos el mismo. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a Joaquín, ustedes. Gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias a usted por el favor de su atención. Y bueno, hemos dividido ya este programa de tan larga duración en 2 partes y creo que usted con la primera se quedó picado. Gracias. Buenas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.